contra el fascismo, es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Bueno, estuvimos escuchando una parte de la banda de rock radical vasco Sin Dios, el tema Alerta Antifascista. Y bueno, vamos a estar hablando de uno de los fenómenos vinculados a la extrema derecha internacional, algo que últimamente se ha debatido mucho en muchos medios, especialmente a partir del segundo triunfo de Donald Trump y del avance de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Pero nos vamos a centrar en América Latina y vamos a hablar de uno de los rasgos de la extrema derecha global, muy particular de América Latina, que no ha sido tan abordado, que es el tema de justamente los golpes de Estado en América Latina y los golpes de Estado en el siglo XXI. Porque también, si hablamos de golpes de Estado, hay que decir que si algo ha caracterizado la historia política de América Latina desde su independencia, es el tema de los golpes de Estado. Incluso en países con una historia democrática bastante consolidada, como el caso de Uruguay, que ha sido de los países que ha tenido una historia democrática relativamente consolidada, también es hablar de la historia política del Uruguay, es hablar de varios golpes de Estado, bueno, directamente en el siglo XIX, o sea, el país vivía en una guerra civil permanente, y en el siglo XX hubieron dos grandes golpes de Estado, que fue el de Gabriel Terra y el de Gabriel Terra en el año 33 y el de 1973, inaugurando la última dictadura cívico-militar. Ni hablar de países como Bolivia o Guatemala, que básicamente la democracia liberal, tal cual es entendida, ha sido más una cuestión excepcional en su historia política que la norma, ¿no? La norma es la dictadura militar. Pero vamos a hablar un poco de concretamente el siglo XXI, el siglo que nos toca, que no es, hablar del golpe de Estado en el siglo XXI no es hablar de militares dando un cuartelazo, no es hablar de militares formados en academias militares norteamericanas que cuando vuelven a su país dan un cuartelazo. Digo, también hay que desarrollar un poco más que la cuestión de la constante de los golpes de Estado en América Latina tiene que ver primero con el poder militar que se construye a partir de las independencias. Esto ya lo decía Darwin. Los caudillos, que es el principal actor que logra la independencia de América Latina, genera un poder de fáctico por la fuerza y el enorme peso que tenían las Fuerzas Armadas en los primeros años republicanos, y que eso va a ser una constante a lo largo de la historia, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas son un actor de peso histórico. Al mismo tiempo, el problema de la sociedad oligárquica, por más que en lo nominal hablemos de que en América Latina hay sociedades democráticas o sus constituciones son democráticas, la sociedad funciona de forma totalmente oligárquica. Es más, estamos en la región del mundo más desigual. Entonces, en la región del mundo más desigual, donde las brechas sociales son más abruptas, donde la estructura de desigualdad colonial es sumamente marcada, bueno, es normal que los conflictos sociales, políticos y raciales se resuelvan de forma violenta, ¿no? Pero hablemos un poco más del siglo XXI. En los primeros años del siglo XXI hay una serie más que de golpes de Estado, de intentos de golpe de Estado, que son una especie como de manotazos de ahogado de las viejas sistemas políticos
y económicos para evitar la ola progresista del principio del 2000. En este caso tenemos, por ejemplo, el golpe en Venezuela en el 2002, el golpe en Ecuador en el 2010, intentos de golpe, ¿no? También en Bolivia en el 2008, ¿no? Lo que le llamaron la guerra entre la denominada guerra, porque en Bolivia utilizan mucho ese término, entre el oriente y el occidente, ¿no? El intento secesionista de las provincias del oriente boliviano. Tenemos esos intentos, todos fracasan, no hay ninguno que sea realmente exitoso, justamente su fracaso simbolizaba que, bueno, ya parecía que los golpes de Estado eran una cosa del pasado. La cosa empieza a cambiar a partir del 2008. Primero porque 2009, digamos, más que 2008. Primero porque tenemos el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya, que por un lado es el primer golpe de Estado que es rechazado por toda la comunidad internacional latinoamericana. O sea, la OEA condena ese golpe de Estado, cosa que es un hito comparado con otros hechos. Pero por otro lado, el golpe a Zelaya se consolida. Y después viene el golpe a Fernando Lugo en Paraguay en el 2012. Pero bueno, tanto Paraguay como Honduras eran de estos países que habían pasado más, su historia política era más de regímenes dictatoriales que de democracias liberales. Entonces, bueno, también ahí podemos involucrar, por ejemplo, el golpe en Haití en el 2004, que ahí también hubo una intervención de tropas norteamericanas. Pero bueno, Haití, Honduras, Paraguay, estamos hablando de países que su estructura política y social y su forma de conflictividad social se caracterizan más por el golpismo que por otros mecanismos. Pero ya para el 2016 y 2017 empezamos a ver otro fenómeno. Creo que el éxito especialmente del golpe paraguayo, más que del hondureño, simbolizaron que que podía, realmente era una factibilidad esta disputa a través de golpes de Estado. Además, especialmente el paraguayo, menciono al paraguayo porque el hondureño fue un golpe más al viejo estilo setentista, ¿no? Vienen las Fuerzas Armadas, sacan al presidente, lo mandan a otro país, lo sacan en pijamas. En Paraguay no, en Paraguay fue el parlamento que destituye al presidente, el parlamento con apoyo de la policía, los militares se acuartelan, no tienen posicionamiento, y es la policía respondiendo al parlamento que destituyen al presidente Fernando Lugo y reprimen la protesta social en defensa de Lugo, ¿no? Y es esta forma que va a ser más constante, ¿no? En el siglo XXI, que es uno de los poderes del Estado en alianza con uno de las fuerzas represivas, donde la policía, especialmente la policía, tiene un rol muy importante. Ya no es tanto las Fuerzas Armadas militares, sino las fuerzas policiales. Ahí también hay que entender los procesos de transformación de la policía y también de las Fuerzas Armadas posterior a la Guerra Fría, ¿no? Como la policía, y especialmente con el tema de la guerra contra las drogas, la policía se ha vuelto un actor central de poder en América Latina. Y como esto, ¿no? En esta disputa entre poderes del Estado, con alianza con policías y con grupos de militantes radicalizados de la derecha, bueno, se destituye a un presidente progresista o izquierdista. Después, ahí podríamos hablar del impeachment a Dilma Rousseff en el 2016, que además es muy simbólico porque también coincide con el primer triunfo de Donald Trump. Al mismo tiempo que a Donald Trump está llegando al poder, que es un símbolo del comienzo de la ola ultraderechista, a Dilma Rousseff la están destituyendo. Todo el proceso que va a desencadenar la destitución a Dilma Rousseff, la guerra feroz de la derecha brasileña
contra el PT, utilizando cualquier artimaña para sacar al PT del gobierno para evitar que el PT vuelva, lo que va a terminar en la llegada de Bolsonaro al gobierno. También tenemos el intento de las guarimbas y prácticamente la guerra civil de Venezuela, guerra civil no declarada, pero prácticamente es eso, en el 2016-2017 contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahí sí, con un rol súper central de los norteamericanos. Bueno, Juan Guaidó, que se autoproclama presidente de la República, incluso el desembarco de algunos mercenarios norteamericanos para apoyar a la derecha venezolana. Y también tenemos un nuevo golpe de Estado en Honduras en el 2017, que en las elecciones, en donde iba a ganar el Partido Libre, hay un apagón y justamente en ese apagón se borran todos los registros electorales, lo cual esto también va a ser muy importante. Hay que recordar ese golpe de Estado del 2017 en Honduras, ese nuevo golpe de Estado, porque es esta utilización de utilizar una elección, ese momento bisagra del sistema político en las democracias liberales, que son las elecciones, para generar un caos político y instaurar un orden conservador. Esta cuestión de la elección como golpe de Estado después va a ser utilizado en Bolivia en el 2019 contra Evo Morales. Ahí también va a tener un rol central la OEA. La OEA, que en el 2009 había criticado el golpe de Estado en Honduras, 10 años después, en el 2019, y con Almagro a la cabeza, avala el golpe de Estado, la destitución a Evo Morales, y también esto lo vamos a ver en el golpe de Estado a Pedro Castillo. Pedro Castillo, que si mal no recuerdo, fue destituido en diciembre del 2022. Estamos a 2 años, estamos a pocos días de cumplirse 2 años de ese golpe de Estado. Que también, recordemos cómo fue ese golpe de Estado a Pedro Castillo, ¿no? Perú viene de un proceso de inestabilidad política muy fuerte, de protestas masivas desde el 2017, huelga de la educación, protestas indígenas masivas, protestas anticorrupción masivas. Caen varios presidentes por escándalos de corrupción, todo lo que fue el caso de Odebrecht y la trama de corrupción entre la empresa brasileña Odebrecht y varios gobernantes peruanos y políticos peruanos. Al mismo tiempo, una ultraderecha antifeminista. Recordemos, Perú es la sede de la organización A Mis Hijos No Los Tocan, que interpela a la derecha liberal por acatar la agenda de género, ¿no? También hay como una presión no solo del movimiento campesino, popular, indígena, por la educación, sino también hay una interpelación de parte de actores conservadores antifeministas muy reaccionarios, lo cual genera toda una inestabilidad política, y el que viene a instaurar el orden, digamos, representando a los intereses populares, es Pedro Castillo, aunque él también tenía una visión bastante machista con respecto a las políticas de equidad de género, pero bueno, él, dirigente sindical, indígena, él había venido, también había sido dirigente en la huelga de la educación del 2017, que fue una huelga muy grande en Perú. Trata de hacer reformas, cuestionando los contratos con las empresas mineras extranjeras que hacen extractivismo en el Perú. Primero se cuestiona la elección, Keiko Fujimori le cuestiona la elección, tiene que haber todo un recuento de votos porque consideran que la elección no es válida. Esta cuestión de utilizar la elección como forma de deslegitimación, poniendo en duda, ¿no?, la victoria electoral. Ahí ya nace medio trancado el gobierno de Pedro Castillo, y después, en una disputa de poderes entre el gobierno y el parlamento,
se terminan disolviendo mutuamente. El presidente decreta la disolución del Parlamento, el Parlamento decreta la disolución del presidente, y el actor de peso, el actor de fuerza que queda, que son las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, bueno, se terminan plegando del lado del Parlamento, y la policía y el ejército terminan destituyendo al presidente Castillo. Entonces volvemos a ver esta metodología. Esto también, recordemos, esto también está muy relacionado no solo con una reacción antiprogresista, sino también con la llegada de Donald Trump y el auge de la ultraderecha, y también de la radicalización de la derecha latinoamericana en su postura, en su disputa contra el progresismo, y su alineamiento a las facciones más conservadoras de la derecha a nivel internacional. Y desgraciadamente podemos ver que esto puede ser un nuevo ciclo que va a profundizarse, especialmente a partir del nuevo triunfo de Donald Trump, y que Donald Trump ha puesto a Marco Rubio al frente de la política internacional de los Estados Unidos. Marco Rubio, que es un cubano estadounidense, o sea, es un gusano cubano, es la postura de los latinos conservadores de Miami, anticastristas y antichavistas hasta la muerte, y muy vinculado a la sociedad rifle, o sea, militarista, y donde claramente hay un vínculo muy fuerte con la derecha venezolana, con los exiliados gusanos de Cuba, y con los sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana. Entonces, por eso este llamado a la alerta antifascista, porque, bueno, se nos puede venir, especialmente en Uruguay, donde recientemente ha triunfado el progresismo, una nueva ola de fascistización y de desestabilización. Así que por eso esta alerta.